Después de casi un mes detrás de una 5090 y gracias al aviso de un buen amigo, gracias Jorge, por fin pude hacerme con una. Tuve que andar rápido porque el stock apenas duró unos minutos, pero finalmente la conseguí y pude terminar mi equipo nuevo. En el vídeo anterior, donde comparamos el rendimiento de una 4090 con un 5800X3D y un 9800X3D, vimos que si bien la tasa de cuadros por segundo apenas aumentó un 10%, la latencia de la CPU se redujo casi 5 milisegundos al usar el nuevo procesador de AMD, lo que supuso reducir las latencias hasta un 37% de media. Es importante recordar que en realidad virtual no solo importan los frames por segundo, sino también la latencia de la CPU. Cuantos menos milisegundos tarde esta en procesar cada fotograma, más fluida será la experiencia y menos probabilidades habrá de sufrir stuttering. Si la CPU tarda demasiado, aunque la GPU pueda renderizar rápido, el sistema se verá limitado por la CPU y podrían aparecer microcortes o frames perdidos, especialmente en simuladores como DCS que dependen mucho del rendimiento del procesador. Al pasar del 5800X3D al 9800X3D, lo primero que notas es que la imagen es mucho más estable porque además de subir los frames por segundo medios, también lo hacen los mínimos gracias a la reducción de la latencia de la nueva CPU. Eso ha supuesto una mayor estabilidad de imagen y por consiguiente una experiencia muchísimo más fluida y disfrutable. Y ahora vamos a introducir en la ecuación la nueva RTX 5090 a ver qué beneficios obtenemos. Vamos con las pruebas.
Después de probar estas 4 configuraciones, la primera conclusión que sacamos es que el 9800X3D le sienta de maravilla a cualquiera de las dos gráficas. Reduce sus latencias casi un 40% y sube sus frames por segundo un 12%, lo que hace que la imagen se sienta mucho más estable y fluida, incluso en mapas tan exigentes como Marianas o Irak. Si nos fijamos en las gráficas, vemos que las configuraciones con la 5090 suelen ganar en cuadros por segundo, independientemente del procesador que usemos. Pero ojo, porque con el 5800X3D las latencias se disparan bastante, llegando a ser mucho más altas que las de la 4090 con el 9800X3D. Esto significa que aunque tengas una 5090, si la combinas con un 5800X3D, podrías notar más tirones que con una 4090 y un 9800X3D, especialmente en escenarios pesados donde el procesador tiene que trabajar más. Por eso, mi primer consejo es muy claro. Si no tenéis un 9800X3D o al menos un 7800X3D, incorporar una 5090 a vuestro equipo os dará algunos frames por segundo extra, pero no le vais a sacar todo el jugo a la gráfica. En este caso, yo elegiría actualizar primero el procesador, porque la experiencia con una 4090 y un 9800X3D será más fluida que con una 5090 y un 5800X3D. Además, así damos tiempo a que el stock y los precios de la 5090 se estabilicen tras el desastroso lanzamiento de Nvidia. Un 9800X3D no solo va a exprimir al máximo vuestras gráficas, sino que también bajará las latencias para jugar a DCS sin cortes ni tirones. Ahora bien, si combináis la 5090 con un 9800X3D, preparaos para disfrutar como nunca en DCS VR, porque nos va a permitir subir las gafas de 72 a 90 Hz y tener una imagen mucho más estable, algo que realmente marca la diferencia para una experiencia inmersiva y sin interrupciones. Llegados a este punto, seguro que muchos os estáis preguntando, ¿pero podemos jugar sin reproyección con este combo y estos ajustes? Para los que no lo sepáis, la reproyección es una técnica que usan las gafas de VR para bajar los frames por segundo a la mitad cuando el equipo no puede mantener los 90, 80 o 72 Hz, evitando que la imagen se entrecorte. Con la 5090 y el 9800X3D, yo diría que sí. Podemos librarnos de ella en la mayoría de los casos, sobre todo a 72 Hz, donde solo entraría muy de vez en cuando y en momentos puntuales. A 90 Hz la reproyección aparecería un poquito más, pero la experiencia sigue siendo totalmente disfrutable. Yo personalmente la dejo siempre en auto, porque en las gafas de Meta funciona tan bien que no notas el cambio entre 90 y 45 Hz, y la fluidez se mantiene todo el rato. Si la desactivamos, notaremos el tironcito cuando baja tan solo 1 o 2 frames por segundo, y a mí particularmente eso me rompe la inmersión. En resumen, la 5090 con el 9800X3D es la configuración definitiva para llevar DCS VR al siguiente nivel. ¿Pero merece la pena? Eso ya tenéis que valorarlo vosotros. Gracias a todos y hasta la próxima.